Las setas u hongos comestibles se han convertido en un alimento ideal por sus propiedades nutritivas beneficiosas para la salud. Su alto nivel en proteínas y bajos en grasa lo hacen ideal para el consumo de la mayoría de personas. En el pasado, las setas eran consideradas como un nutritivo misterioso, místico e incluso como un alimento de dioses. Su cultivo comenzó en China desde el siglo XII con la variedad Shiitake y fue nombrado así por nacer en troncos húmedos del árbol Shi. Con el pasar del tiempo, su cultivo se expandió por Japón y toda la península de Corea. Durante la Edad Media, las supersticiones crearon una visión negativa hacia este alimento, pues la variedad cornezuelo, un hongo alucinógeno, provocó una contaminación en las harinas, causando la aparición de gangrenas y alucinaciones en las personas. Luego, con el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, los hongos fueron recuperando poco a poco su estatus perdido, llegando a ser un símbolo de distinción social. Actualmente, existen más de 100.000 especies de hongos, de las cuales tan solo el 10% son comestibles. Con hongos o setas, específicamente se ha reportado en Egipto como los indicios de esos primeros hongos que se utilizaban a nivel de alimentación. Específicamente ellos lo utilizaban más por un tema religioso. Había una alta conexión del uso de hongos con algo trascendental. Digamos que en otras culturas también se ha utilizado así. Por ejemplo, en América también se sabía que nuestros indígenas, nuestros antepasados, lo utilizaban era por la conexión espiritual, debido a que algunos hongos que ellos consumían, que eran no comestibles, provocaban alucinaciones u otro tipo de sintomatología que ellos lo consideraban como algo religioso o especial. Fue en Grecia y en Roma donde se empezaron a analizar que habían unos hongos que realmente producían como alucinaciones y otros hongos que no lo producían. E incluso hay unos filósofos en donde tienen reportes de una clasificación incipiente de esos hongos comestibles y no. Finalmente, incluso a pesar de que ellos lo clasificaron como incomestibles y no, ellos lo seguían utilizando con fines espirituales. Entonces, digamos que históricamente las setas y hongos han sido utilizadas más con unos fines religiosos y como espirituales, y es en las últimas décadas que se ha utilizado más para la alimentación humana, pues con un fin nutricional y también con la producción de sustancias bioactivas. Digamos que ellos son parte esencial de la cadena alimentaria, incluso, y de los ecosistemas, para esas transformaciones de compuestos orgánicos, transformarla en unas formas o unos sustratos para otros pues insectos, para el mismo suelo. Entonces hacen parte esencial de esa cadena para la transformación de sustancias. O sea, básicamente ellos transforman compuestos orgánicos que muchas veces pues se quedan ahí. Entonces ellos los transforman en otro tipo de sustancias que ya pueden ser asimilables por el suelo u otros seres vivientes. Entonces hacen parte esencial, digamos, en todos esos ecosistemas. Bueno, digamos que la diferenciación, uno como personal común realmente no los podría diferenciar. O sea, es alguien quien ha estudiado los hongos y saben como unas características anatómicas para diferenciar qué sería comestible de qué no. Ahí tenemos algunas variedades que, digamos que las que se han clasificado como comestibles son las que se producen en masa, a diferencia de las setas no comestibles, que básicamente es algo más resguardado, es algo más de bosque, ¿cierto? De producción en bosque y demás, a diferencia de esas setas comestibles. Por ejemplo, tenemos como la enoki, el shiitake, pues el portobelo, obviamente el champiñón, el crimini, el enoki, entre otros. Y esas se producen pues a mayor cantidad en unas condiciones específicas para obviamente la comercialización a nivel humano. Respecto al contenido nutricional, digamos que las setas en general frescas, porque las setas se comercializan o frescas o secas. Digamos que las secas, como sucede con el shiitake, es porque se produce en otra parte y bueno, no lo traen acá. Y además pues para alargar su conservación.
pero entonces la composición difiere, si está fresco o si está seco. La mayoría que se comercializan frescas tienen un alto contenido de agua, más del 90% es agua, incluso puede llegar a ser el 95% o más. Tiene un contenido de carbohidratos que no es muy alto, pues es alrededor del 5%, que es comparable con una verdura general. El contenido de lípidos, de proteína, pues realmente no es significativo. Incluso, digamos que en la alimentación humana a veces hay una confusión en el sentido de que en dietas vegetarianas a veces como que el aporte de la proteína son los champiñones o el portobelo, pero en realidad las setas no son fuertes en el aporte de proteína. Tienen todos los aminoácidos esenciales, eso sí, o sea, no tienen un aminoácido limitante, pero no son altas en proteína, como a veces es como la idea del común, que aportan mucha proteína, no en cantidad, no. ¿Qué se resalta mucho de las setas a nivel como de alimentación humana y de nutrición? Es los compuestos bioactivos. Entonces tienen una gran cantidad de compuestos fenólicos que han sido relacionados con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, anticarcinogénicos, y algunos de los hongos tienen un tipo de fibra que se le denomina como betaglucanos, que estos betaglucanos tienen grandes actividades inmunomoduladoras. Entonces, digamos que en el tema alimentario y desde el aporte nutricional se podría decir que las setas aportan algo similar nutricionalmente al grupo de las verduras, pero obviamente con aportes de fitoquímicos que traen unos efectos bastante benéficos en salud. Bueno, en cuanto a la gastronomía, digamos que la inclusión de las setas en la alimentación puede ser muy variada. Se puede utilizar en mezclas con las mismas verduras, en mezclas con cereales, como guarniciones. Se puede utilizar para dar incluso sabor, porque tienen un sabor muy característico las setas, entonces, por ejemplo, en forma de salsas. También hay postres que se pueden hacer con setas. Entonces, digamos que su incorporación se hace muy versátil. Y se hace muy versátil porque es un alimento de alto contenido acuoso que se puede incluso deshidratar y poner, por ejemplo, como en el ramen, que se hace, pues hay un ramen que es vegetariano o vegano que se hace con shiitake. Entonces mira que desde sopas, arroces, salsas, postres, salteados, entonces sí son muy versátiles en su uso. Digamos que el mayor limitante a nivel gastronómico es la vida útil, y es que normalmente las setas tienen una vida útil muy corta, también por el alto contenido de agua. Entonces ese alto contenido de agua puede formar fácilmente hongos, pero ya hongos perjudiciales para el alimento. Por lo tanto, pues ahí sí, cuando se compra, lo mejor es utilizarlo rápidamente a nivel gastronómico y no dejarlo pues mucho tiempo almacenado, porque obviamente ahí va a perderse el alimento. Los hongos son organismos heterotróficos, lo que quiere decir que desempeñan un papel importante en la descomposición y absorción de nutrientes. Los champiñones hacen parte de las variedades más cultivadas y consumidas en los diferentes territorios. Esta variedad, delicada y exigente, requiere de cuidados específicos para un buen desarrollo. La temperatura, humedad y nutrientes son algunos de los requerimientos que se deben tener en cuenta. Además, prosperan en lugares oscuros con la ayuda de sustratos como la paja, el bagazo de caña y el aserrín. El champiñón es básicamente un alimento que se alimenta de materia orgánica en descomposición. El compost es un sustrato selectivo y tiene las cantidades adecuadas de nutrientes para este tipo de alimento. El compost está diseñado o formulado específicamente para aportar la cantidad suficiente de nutrientes para que una cámara de cultivo sea lo suficientemente productiva como nosotros lo necesitamos. El compostaje tenemos unas fases que son la fase mesofílica y la fase termofílica, en donde se activan una serie de microorganismos. En el compostaje dependemos básicamente de microorganismos aeróbicos, por eso al compost le ponemos aire,
Entonces, dependiendo la fase en que esté el compost, hay un rango de temperatura. Los mesófilos más o menos hasta 44, 45 grados, los termófilos más o menos hasta 55, 60 grados. El compostaje tiene una duración aproximada de unos 11 días, en el cual pues le estamos poniendo aireación forzada para garantizar que se estén desarrollando los microorganismos propios del compostaje. Lo hacemos por más o menos 5 a 8 días, adicionando agua, teniendo en cuenta las temperaturas, pues que es una variable importante para nuestro proceso, y luego los llevamos a una fase, después de esa mezcla los llevamos a una fase de búnker y túneles de pasteurización. La pasteurización del compost la debemos hacer para garantizar que el compost esté libre de patógenos y sea un compost con buenos nutrientes para aprovechar el alimento del champiñón. Después de que termina esa fase de pasteurización, comienza la fase productiva como tal del champiñón. Para uno saber que tiene un buen compost es una interacción entre la persona, el compostaje y una serie de microorganismos que está interactuando dentro del compost. Entonces uno debe estar dándole siempre condiciones a esos microorganismos para que se sientan en un medio estable y que se sientan en un medio agradable. Entonces la clave importante para eso es mantener esos microorganismos en el medio que se deben desarrollar. Nosotros producimos alrededor de 1000 toneladas semanales de compost. Para producir estas toneladas de compost mantenemos unos inventarios pues más o menos de lo que necesitemos para 20 días, 25 días en almacenamiento de cada una de las materias primas. Entonces constantemente están entrando pues camiones con tamo, pollinaza, yeso, cada una de las materias primas importantes en el proceso del compostaje. Una vez el champiñón es cortado desde las cámaras de cultivo, nos llega, nosotros le hacemos un enfriamiento forzado. Ese enfriamiento forzado lo que nos ayuda es a mantener la vida útil del producto. Es un producto completamente perecedero, tiene una vida útil de 10 días aproximadamente, entonces le hacemos un enfriamiento forzado, bajamos la temperatura del champiñón de 18 grados que viene en las cámaras de cultivo, las bajamos a unos entre 0 y 4 grados, eso lo logramos aproximadamente en media hora. Seguido a esto ya viene como toda la parte del empaque del champiñón fresco, lo codificamos, lo loteamos y lo despachamos. Al champiñón fresco nosotros no le hacemos ningún tipo de limpieza ni de lavado, tal cual viene de las cámaras de cultivo nosotros lo empacamos. Lo único que hacemos es para el champiñón tajado, lo consideramos como una presentación o un acondicionamiento para llegar al consumidor final, pero no tiene ningún proceso de limpieza o de lavado. Por eso la recomendación a nivel de consumidores es que se haga una limpieza o un lavado previo al consumo de este. En la línea de champiñón fresco nosotros manejamos 4 variedades, que es el champiñón blanco, el portobelo, que dependiendo del tamaño le vamos a asignar un nombre diferente, o portobelo o crimini. Es simplemente la misma variedad de champiñón, simplemente que me varía el tamaño y el estado de madurez. Manejamos 2 líneas que las consideramos como exóticos, que son el pleurotus, o conocido también como oyster, y el shiitake. Y hace poco desarrollamos una línea para el champiñón blanco, en donde le incrementamos el contenido de vitamina D al champiñón blanco. También tenemos la parte o la línea de champiñón procesado. Nosotros desde la parte del cultivo tenemos clasificados el champiñón dependiendo del uso que se le va a dar, si se va a empacar como fresco o si se va a procesar. Entonces, una vez recibimos el champiñón que va a ser para proceso, le hacemos 3 etapas de lavado, lo sometemos a una cocción para inactivar enzimas y para bajar pues un poquito la carga microbiológica que pueda tener el producto. Le hacemos una clasificación por tamaños y dependiendo de cada uno de los tamaños lo empacamos en cada una de las referencias. En lo que es champiñón procesado nosotros manejamos
básicamente 4 tipos de productos, que son en vidrio, en hojalata, en canecas plásticas, que es un producto que requiere refrigeración y que va como para consumo industrial, como materia prima para otros procesos. Y también tenemos un cuarto que es en salsas, dependiendo pues de la selección por tamaños y de la planeación del día. Entonces nosotros comenzamos a envasar el producto, hacemos una adición de salmuera para el que va en lata o en vidrio, y seguido a esto le hacemos un proceso de esterilización, tanto para el que es en salsa como es el que va en salmuera. Una vez sale el producto de esterilización, nosotros nos encargamos de codificarlo con lote, fecha de producción, fecha de vencimiento, a fin de poder hacer trazabilidad en caso tal de que sea necesario. Procedemos a etiquetarlo y al despacho. Este producto procesado no requiere refrigeración, sin embargo, después de que el producto se destapa, es necesario mantenerlo refrigerado y consumirlo en aproximadamente una semana. Los hongos han jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuestras civilizaciones. Hoy en día, este alimento ha ganado gran aprecio en la gastronomía, gracias a sus propiedades nutritivas. Aromas sutiles y sabores intensos los podemos degustar en sopas, pastas, salsas y hasta salteados. Mi nombre es Isaías Arcila, soy cocinero, pregrado de la Universidad de Antioquia. Nos encontramos en una de las cocinas del pregrado y el día de hoy vamos a cocinar con hongos. Vamos a hacer para esta preparación una empanada de masa quebrada y hongos, específicamente champiñones y portobelos. Para esta preparación vamos a utilizar entonces champiñones enteros que cortamos en cuartos, hongos portobelo, vamos a utilizar cuajada, un producto que está común en lo que se refiere en nuestros campos, cebolla de rama, vamos a utilizar cebolla de huevo morada, tomate picado burdamente de manera gruesa, ajo y aceite para saltear. Y ya tenemos adelantado, elaborada aquí una masa quebrada, que es una masa arenisca, que es una mezcla de harina de trigo, mantequilla, azúcar y un poco de sal. Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta preparación es hacer un salteado rápido de los ingredientes, específicamente por una parte los hongos y por otra parte las legumbres que nos van a dar el sabor. Con los hongos hay que tener en cuenta que los hongos pueden oscilar entre el 80 y 93% de humedad, entonces entre más los cocinemos más van a reducir tamaño. En este caso va a ser un salteado muy rápido. Una vez que tenemos ya los vegetales y los hongos salteados, entonces tenemos que se ven brillantes, que están enteros, no han perdido la forma. También podemos decir desde las características nutricionales que no han tenido casi pérdidas porque fue un salteado muy rápido. Lo que vamos a hacer es que vamos a integrar todo dentro de un recipiente. Vamos ahí sí a salar y a echar pimienta para darle el punto y vamos a esperar a que enfríe, repose, para poder proceder a armar. Recordemos que no lo hacemos mientras el relleno está caliente para evitar que el vapor de los productos nos vaya a humedecer de más la masa. Vamos a rellenar reduciendo la cantidad de líquido y sin exceder la capacidad de la masa. Podemos aquí pintar con yema de huevo o con algún otro elemento que nos pueda dar más brillo, nos pueda dar color, pero básicamente en este momento la vamos a dejar así, queremos que se vea un poco más burda y voy a meter a hornear. Entonces aproximadamente 180 grados, unos 20 minutos. Va a variar un poco dependiendo del tipo de horno que tengamos. El cultivo de hongos sigue siendo muy alentador para los productores de este alimento, pues la popularidad de los hongos y su consumo sigue creciendo cada vez más,
gracias a una mayor conciencia respecto a la importancia de una dieta sana y equilibrada. Actualmente China es el mayor productor de hongos y trufas en todo el mundo, con una producción de más de 600.000 toneladas al año, seguido de Japón, Polonia y España.